Colombia es mundialista. Por séptima vez en la historia del fútbol mundial, Colombia llega a un mundial de fútbol. Ya lo hizo en Chile 62, lo hizo en Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo la mejor representación de Colombia la de Brasil en el año 2014, cuando nuestra selección, recordemos, saca al goleador del mundial, James Rodríguez, y se ubica en el quinto lugar del tablero general de posiciones. En el historial ese es el mejor mundial que ha tenido la selección colombiana de fútbol. Hoy un rival que llegó vivo, que sigue vivo en el tema de repechaje, pero que no se le dieron las cosas aquí, obviamente, como se debía esperar. Colombia mantuvo su arco en cero, y lo digo mantuvo desde que están las eliminatorias, porque Bolivia nunca le ha marcado a la selección colombiana de fútbol aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ni en la ciudad de Bogotá cuando se jugaron allá las eliminatorias. Se mantiene el arco invicto por parte de este rival, aunque el primer tiempo del día de hoy Colombia dominó. Fueron 7 llegadas de la selección colombiana de fútbol, pero un muy mal remate, una muy mala definición, porque a pesar de todo no fue figura el arquero boliviano esta noche Lampard, sino que Colombia llegaba, pero no fue efectiva, y reitero, sin sacar figura al arquero boliviano. Sobre el minuto 31, un remate de James Rodríguez a pase o asistencia en ese momento del jugador Arias, que logra James invocar el 1-0 e irse mejor Colombia con ese marcador a favor. 1-0 en los primeros 45 minutos, donde hasta ese momento, minuto 31, Colombia dominó. Colombia siempre en zona del equipo boliviano, pero curiosamente a partir de ese momento el equipo se repliega y le da toda la cancha, le brinda toda la cancha a la selección boliviana de fútbol. Esos 15 minutos restantes fue Bolivia la que llegó dominando la zona defensiva de la selección colombiana de fútbol, sin que se diera efectividad en la selección boliviana, para fortuna obviamente, pero fue tiempo, 15 minutos, donde Colombia le cedió todo el terreno a Bolivia, y Bolivia jugó a placeres sin ser efectiva, porque fue una selección que también muy pobre en cuanto al fútbol que demostró esta noche aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Para el segundo tiempo, Colombia siguió en la misma tónica, sin ser efectiva, sin lograr marcar la diferencia y dándole el terreno de juego prácticamente a la selección boliviana de fútbol, que durante los primeros 20 minutos fue la que manejó los espacios. Colombia logró llegar a hacer ver al equipo boliviano con un arquero que no se había ensuciado, digámoslo así, no había sido exigido en los segundos 45 minutos. La primera llegada de Colombia sobre el minuto 11 del segundo tiempo, y es una aproximación de Mojica, pero sin ningún tipo de peligro para el arco boliviano. Así se mantuvo ese segundo tiempo, minuto 11, primera llegada de escaramuza de Colombia frente al arco boliviano. Luego en el minuto 15 otra llegada de Colombia, pero reiteramos, sin ser efectiva, muy pobre en la efectividad hoy la selección colombiana de fútbol. Desde el inicio del partido, normalmente aquí se escucha en el Metropolitano el grito de fuera Petro. Hoy no se escuchó ese grito. Hoy constantemente se escuchó el grito de Dairo, Dairo, Dairo. La gente quería ver a Dairo en el terreno de juego. Y curiosamente, Colombia logra marcar el segundo gol después de las 2 variantes que hizo el técnico Néstor Lorenzo con la selección colombiana de fútbol. Ingresó a los jugadores John Arias y James Rodríguez, dejaron el terreno de juego e ingresaron por estos dos Juan Fernando Quintero y Campas. Esa variante le dio un poco de manejo a Colombia en ese segundo tiempo a partir del minuto 15, cuando se dan estas variantes, pero Colombia le da un poco de manejo sin ser efectiva a Colombia, y le permite de todas maneras a Bolivia dominar la zona defensiva de la selección colombiana de fútbol y manejar los tiempos, porque Bolivia en ese momento sabía que con un gol que le marcara a Colombia se empataría el partido y Bolivia llegaría mucho más viva a la última fecha a enfrentar a la selección brasilera de fútbol, máxime sin saber lo que supieran los jugadores en el terreno de juego, pero Bolivia dependía de sí mismo. Y precisamente promediando la segunda mitad, una llegada de Bolivia, todavía estaba el marcador 1-0, y muy bien logra marcar, ahogar el grito de gol boliviano el arquero Camilo Vargas. Si se hubiera empatado en ese momento, pues la cosa sería diferente, pero para fortuna, reiteramos, Camilo Vargas logra defender el pórtico colombiano y mantener ese 1-0. La gente, reitero, seguía gritando el coro de Dairo, 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 y es así como el jugador Dairo Moreno ingresa al terreno de juego sobre el minuto 36 de la primera parte, de la segunda parte mejor,
por John Córdoba, la variante que se da. Recordemos que John Córdoba en el minuto 27 logró marcar el segundo gol de la selección colombiana de fútbol, una asistencia en el medio campo de Juan Fernando Quintero, que había ingresado, le masa el balón al fondo al jugador Córdoba por costado derecho y este logra llegar a cabeza de área y marcar el segundo gol. De paso, hizo la seña John Córdoba de quitarse la sal, de no marcar con Colombia. Recordemos que aquí tuvo goles importantes a punto de hacer, pero que infortunadamente para Córdoba no invocaron en el arco rival. Se saca la sal, se gana la amonestación obviamente, y con el 2-0, ahí sí el técnico introduce o llega al terreno de juego el jugador Dairo Moreno. Esto es al minuto 36. Hasta ese momento, a pesar del 2-0, dominio de Colombia, pero un dominio falso porque el terreno de juego prácticamente la bola fue manejada por la selección boliviana durante ese tiempo. Con la llegada de Dairo Moreno al terreno de juego, en la primera bola que toca, minuto 36 se da la variante y en el minuto 37 su primer bola que recibe y exige de manera inmediata al portero boliviano. Se salva Bolivia en ese momento del tercer gol y ya con Quintero y con Dairo se le da más profundidad a la selección colombiana de fútbol. Ahí retoma un poco Colombia el balón, a pesar, reiteramos, de que Bolivia seguía de todas maneras llegando a predios del equipo colombiano con ese 2-0 en contra, porque Bolivia sabía que tenía que hacer las cosas en favor de ellos y Colombia le cedió el terreno. Prácticamente el 50% del partido, si no el 60% del partido, se jugó en territorio colombiano, porque Colombia desde el 1-0 le dio todo el terreno de juego a la selección boliviana de fútbol, que reiteramos, no fue efectiva y por ende pues sí termina perdiendo 3-0. El tercer gol de Colombia, una asistencia de Lucho Díaz por costado izquierdo que le llega al jugador Juan Fernando Quintero y magistralmente invoca el tercer gol. Ahí ya prácticamente Bolivia sí se desvanece y con ese 3-0 en contra gana Colombia ese partido que le significa llegar, reiteramos, de manera directa por séptima vez a un mundial de fútbol, o sea, la clasificación, porque Colombia, recordemos que en alguna oportunidad le tocó la repesca, pero llega clasificada ya Colombia a la última jornada frente a la selección venezolana de fútbol que cae hoy frente a Venezuela. Será juez Colombia de Venezuela y Brasil de Bolivia, que serán los enfrentamientos de la última fecha, donde estas dos selecciones, tanto Venezuela como Bolivia, con 18 y 17 puntos respectivamente, son las que están en la zona de repesca. Obviamente en ese momento la selección venezolana primero en puntuación y por eso por delante de la selección boliviana de fútbol. Ya están en el Mundial 2026 Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay sin ningún inconveniente, esperando quién será el equipo que vaya pues a la repesca por nuestro continente entre Venezuela y Bolivia, que definirán ese puesto en la última jornada. Desde aquí, desde el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, para leanotas.com, Ismael Hurtado Cardoso. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com. Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada en ACORD y el Colegio Nacional de Periodistas. Leanotas.com. Periodismo total. Premio Farallones 2023. Leanotas.com.